Nosotros somos el equipo 3, conformado por Díaz García, Carlos Barú, Casillas Conde José Fernando, Chavarrías Rosa Esmeralda, Montiel Pacheco Dafne Daniela, Martínez Molina Fulbert, López Alavés Ángel César. El autor del templo y exconvento de Santo Domingo de Guzmán fue Pedro de Arrieta. Nació en el estado de Hidalgo, en Real de Minas. Aunque no se sabe con exactitud el año de su nacimiento, se cree que fue a principios del siglo XVII. Este arquitecto fue pieza clave de la evolución de la arquitectura barroca, claramente en la época del virreinato, en los siglos XVII y XVIII. Entre las características principales de la arquitectura barroca se encuentra la simetría que usaba la arquitectura renacentista, el uso de líneas curvas más que líneas rectas, columnas decorativas que mayormente no eran utilizadas como soporte, sino como pura decoración, la sensación del movimiento en las formas empleadas en la construcción, la abundancia de ventanas, los interiores decorados con frescos en cielos y muros, y también incluso algunas ilusiones ópticas. Factores intelectuales. Es un ejemplo de arquitectura barroca novohispana. Fue convertida en una bodega militar en establo cerrado al culto católico en tiempos del laicismo jacobino, de los gobiernos emanados de la Guerra de Reforma y luego devuelto nuevamente a la iglesia por acuerdo de Porfirio Díaz. El inmueble fue declarado monumento histórico el 30 de marzo de 1933. Los retablos principales del templo y de la capilla del Rosario se restauraron entre 1956 a 1959. La decoración del templo es uno de los ejemplos barrocos más sobresalientes, ya que este incluye el excepcional árbol genealógico de Santo Domingo de Guzmán y 36 pinturas que se localizan en el arranque, ilustrando pasajes antiguos del Testamento. Tiene una portada con altura de 26 metros y dos torres que se elevan a 35 metros a partir del piso. Factores sociales. Este templo se ubica en el centro de la capital del estado de Oaxaca. Este templo y exconvento de Santo Domingo de Guzmán fue construido en el siglo XVI por la Orden de los Dominicos y pertenece al estilo del barroco novohispano. Cuenta con una extensión aproximada de 4 hectáreas. Ahora, algunos de los sucesos y momentos históricos de los cuales el templo fue testigo. Llegada de los dominicos. La historia del templo comienza cuando los primeros frailes dominicos llegaron a Oaxaca a finales de 1528. 1570 fue el año en el que la construcción del conjunto comenzó. Comenzaba la imposición de la nueva religión, así que los dominicos se dieron a la tarea de recorrer todas las montañas y valles de Oaxaca. Hablaban con los pobladores en todas sus lenguas y conforme recorrían este territorio iban levantando templos a sus dioses que eran desconocidos para los naturales de las regiones, quienes se resistieron durante muchos años a la doctrina religiosa de los dominicos y de todo aquello que fuera ajeno a sus costumbres. El país había cambiado, así que con la expedición de las leyes de reforma en 1859, causó que en 1866, durante la intervención francesa, el convento pasaría a ser un cuartel del gobierno mexicano. El recinto se le entregó a Félix Díaz, quien autorizó la destrucción de 14 altares. En este periodo, sus ocupantes produjeron daños a los retablos, sillerías y estructuras. El templo permaneció clausurado de 1860 a 1901, y solo la capilla del Rosario fue abierta nuevamente al culto en 1898. En 1570 fue el año de su construcción. Fue inaugurado en 1608, aún sin terminar ante la imperiosa necesidad por ocuparlo de los dominicos, ya que fueron afectados por los sismos de 1603, 1604 y 1608. El retablo mayor fue colocado en 1612 y el templo en general fue terminado en 1619. La obra arquitectónica en general es de los dominicos, aunque el arquitecto restaurador es Juan Urquiaga. El estilo es barroco y la religión aquí es católica.
El lugar es en Oaxaca, México, y el material utilizado mayormente es la cantera. El templo tiene planta de cruz latina y en su interior 10 capillas. La cubierta de la nave es de bóveda de cañón con arcos decorados con círculos, óvalos y medallones de personajes bíblicos, relieves chapeados de oro, herrería y algunas más decoraciones casi imperceptibles. En los elementos arquitectónicos más frecuentes se pueden encontrar 3 tipos de arcos: los ovalados, los elípticos y los de doble curva. Las aletas, que tenían únicamente un fin decorativo, las volutas, que son espirales y se usaban de remate en algunos elementos arquitectónicos, las ventanas ovaladas, curvas e incluso mixtas, las escaleras, que eran majestuosas y demasiado complejas, el uso de óculos en techos y fachadas, y por último la implementación de los nichos y hornacinas. En la riqueza ornamental e integración de las artes vemos una decoración completa en todo el espacio, por lo cual los arquitectos debían contar con un alto conocimiento respecto a la pintura, escultura y claramente en arquitectura. También manipulaban la entrada de luz para crear efectos atmosféricos. La búsqueda de la infinitud se creó con el propósito de diluir los límites espaciales y a su vez hacer un efecto de continuidad e infinitud usando el suavizado de las líneas y volúmenes. Bien, la proyección arquitectónica policéntrica se crea al momento en que la arquitectura barroca hace uso de diversos ejes y centros, y no solo en un único centro. También tenían una preferencia por las líneas curvas, ya que abandonaron el uso de líneas rectas y superficies planas por líneas curvas y superficies ondulantes. Comencemos con el uso de materiales. El uso de materiales en la arquitectura barroca, los cuales fueron piedra, mármol, ladrillo, estuco, bronce, oro y más, estos se emplearon con frecuencia, eso sin mencionar la pintura, ya que la pintura es prácticamente una de las cosas que en la actualidad destacan por la belleza que tiene. Pero empecemos por la piedra. La cantera gris. La cantera gris es un acabado ideal para interiores y exteriores. Estos materiales que se utilizaron y actualmente se siguen utilizando en muchas construcciones para dar un mejor acabado tanto en fachada como en muros interiores, aparte de su resistencia a la carga y a su capacidad. Por otro lado, a diferencia de los productos que se pueden obtener de otras explotaciones minerales, como lo es el granito o como lo es el mármol, las canteras no se someten a concentración. Se entiende que por procesos de concentración de minerales a aquellos que tienen la finalidad de enriquecer las especies útiles de los minerales desde un punto de vista económico, para lo cual se eliminan los componentes estériles, o también están conocidos como componentes de ganga. Estos se separan y a veces se asocian por sus propiedades físicas. La cantera es el oficio y el arte de labrar, la piedra para su empleo en construcciones. Los diferentes artesanos que participaban o participan en el proceso se denominan canteros y tallistas o labrantes. Ojo, actualmente ya son muy pocas las personas que se dedican a este oficio, ya que han sido sustituidos por máquinas, ya que hasta una máquina puede hacer más de 2 millones de piezas en un solo día. Y eso con el material más duro y resistente como lo es el mármol. Por otro lado, la piedra de Tezontle era uno de los favoritos de la arquitectura barroca, ya que su origen es volcánico y tiene un rojo bastante llamativo. Como dato extra, actualmente hay personas que se dedican a emplear un uso y dar cierto relieve y textura en cerros que están al borde del derrumbe, utilizando un estilo arquitectónico con similitud talud-tablero, que es este nombre arquitectónico mesoamericano empleado antiguamente en la construcción de pirámides. Y estos acomodos con este tipo de piedras ligeras y una mezcla de otros materiales como el concreto hacen la función de mantener la tierra del cerro en su lugar. Eso como dato extra. Ahora, en el barroco hacían la función de decoración en fachadas principalmente, junto con las canteras grises y de otros colores y el ladrillo. Pasemos al apartado de herramientas.
En el proceso de elaboración de la piedra se necesita un amplio número de utensilios y herramientas en las que se encuentran utensilios de medición, como metros, compases y escuadras. Herramientas de percusión, como uñas, mazos, marros, picos, martillos, bujardas, escodas, macetas, etc. Herramientas de corte como sierras y tronzadoras. Herramientas de acabado como cinceles, punzones, trinchante, fiador o formón. Estos materiales se ocupaban antes, ya que ahora y actualmente para hacer este oficio 100% artesanal como lo era antiguamente, tenían que hacer este uso de todas estas herramientas y sus cualidades eran específicas y se tenían que ocupar en el momento adecuado. Actualmente, como les mencionaba anteriormente, ya hay máquinas que hacen todo el procedimiento. Ahora pasemos con otro material, el mármol. El mármol se empleó principalmente en las ornamentaciones, con ayuda de canteros que podrían labrar en él. Como ya sabemos, en la arquitectura barroca se caracteriza por la manipulación de entradas de luz y sombras. El oro hacía esta función en esas láminas en los retablos. El oro se usaba principalmente en los retablos. El elemento más notable de la fachada es la portada del templo de 3 cuerpos y un remate, en la que aparecen Santo Domingo y San Hipólito sosteniendo una iglesia sobre la que desciende el Espíritu Santo. La decoración del templo es uno de los ejemplos más sobresalientes del barroco mexicano. Incluye el árbol excepcional genealógico de Santo Domingo de Guzmán y 36 cuadros que ilustran paisajes del Antiguo Testamento. El interior está longitudinalmente compuesto por el coro y sotocoro, nave, crucero y el ábside. En la siguiente imagen podemos observar un adorno bordón, un alto relieve y un medio relieve en lo que serían las figuras religiosas y un frontón sobrebajado. Como ya habíamos mencionado, los autores principales son los dominicos. En su fachada podemos encontrar 3 calles, 3 cuerpos, 2 campanarios, 2 cúpulas, un remate, arcos de medio punto y columnas adosadas. El retablo. El mayor de ellos es dedicado a la Virgen de los Dolores. Iba situado en el testero de la capilla, izquierda del crucero de la iglesia. La magnitud de este retablo se manifiesta en el contrato del mismo. Se trata de un retablo de 5 calles y 3 cuerpos, de forma que el último cuerpo fuera circular, rellenando el círculo de la bóveda del templo y ocupando por lo tanto todo el testero del crucero. La calle central estaría presidida por el sagrario sobre el que se situaba la imagen de la Virgen de los Dolores. Los otros 2 retablos dedicados a la Virgen del Rosario y a San Juan Nepomuceno respectivamente iban unidos al retablo principal, haciendo sesgo al triángulo y ocupaban los costados de la capilla. Una vez más, analizando y observando la imagen, podemos ver que la ornamentación es de un avaresco con hoja de oro. Hay un remate, 5 calles, 3 cuerpos, columnas salomónicas, un banco y un sotobanco. El albanista Emilio Bourget hizo el retablo mayor del templo de Santo Domingo de Guzmán. El tallador fue Jesús García. Y este retablo tiene pinturas de diversos autores de principios del siglo XX. La bóveda vaída, cuya belleza resalta, se eleva sobre el cañón corrido de la nave, donde se observan 104 medallones de mártires dominicos que de abajo hacia arriba y de mayor a menor forman gajos en la bóveda peraltada hasta llegar a la representación de la paloma del Espíritu Santo. En este conjunto destaca la hermosísima capilla del Rosario, que ocupa gallonada que descansa sobre tambor octagonal. La pequeña imagen de la Virgen viste de blanco, combinando con el dorado que resplandece en todo su alrededor. Flanquean su nicho 4 columnas salomónicas bellamente decoradas con hojas, imitación hojarasca dorada. La cubierta del crucero es una bóveda vaída en la que representan santos de la orden, predicadores. Todo este espacio se encuentra cubierto por una red entre lazos en los que aparecen santos, ángeles, patriarcas, querubines. En la bóveda de la iglesia se puede observar en alto relieve estucado el árbol de Jesse o árbol de la vida, manifestación chirruguresca y mestiza de un encanto inimaginable, figuras de vid y sus racimos de uvas
que se convierten en figuras humanas. Se fusionan el árbol de la vida de los cultos prehispánicos con el árbol genealógico de la orden dominica, dando como resultado un exquisito panorama artístico sin precedentes. Incluye decoraciones, un árbol genealógico de Santo Domingo de Guzmán y 36 pinturas que representan pasajes del Antiguo Testamento en la parte inferior, y en la parte superior escenas de la vida de Cristo y la Virgen María. Esta es una obra que expresa a la perfección el arte barroco mexicano. Sus cúpulas están recubiertas de azulejos y están capitas con linternilla. El interior está longitudinalmente compuesto por el coro y sotocoro, nave, crucero y ábside. A lo largo de la nave se observan finos trabajos de carpintería y herrería, así como también esculturas, pinturas y relieves. Este templo fue construido en una época de cambios y guerra, que sin duda marcaron su historia. Se presentó como parte del cambio de pensamiento religioso que apoyaban los grupos invasores. En ella estuvieron diferentes grupos de personas que les dieron distintos usos. Eso produjo que se renovaran algunos de sus elementos por deterioro. Esta es una de las arquitecturas que refleja la unión de culturas, sociedades y religiones. Esto es lo que caracteriza las raíces de la arquitectura que se dio en esta época de México. Los elementos que conforman a esta arquitectura poseen una gran composición que va acompañada de un significado, y se podría decir que todos los elementos cumplen con simbolizar y hacer referencia a la divinidad. Y podríamos decir que una de las primeras impresiones que te llevas de esta arquitectura es ese mensaje de pureza y grandeza. Es un claro ejemplo de la arquitectura barroca novohispana. La mayor parte de las bellezas que hoy observamos, como son los retablos, la yesería, figuras talladas, pinturas, esculturas y ornamentos en láminas de oro, tuvieron que ser restaurados a principios del siglo pasado. Es llamativa la diferencia que reina entre la sobriedad de su fachada y la opulencia de su interior, además de que las dimensiones del espacio conventual llaman la atención. El claustro principal impone por su arquitectura. Las arcadas del claustro y los corredores del mismo son sobrios y muy elegantes, ya que este es un caso único en la arquitectura conventual mexicana, ya que el decorado del templo es de los más importantes en las obras del barroco. La arquitectura de este complejo evidencia claramente las orientaciones e intenciones del dominio, pero también la innovación técnica en los procesos constructivos, por la alta actividad sísmica, ya que se han logrado soluciones muy interesantes y estructurales que han permitido que el exconvento se mantenga en pie el día de hoy. El poder ha estado y seguirá estando completamente relacionado con la arquitectura. Jamás hay que olvidar que los edificios, además de albergar actividades de necesidad para el ser humano, también albergan posturas, pensamientos interesantes, economías y poder. Aquel que se impone ante los demás, dejando ver la grandeza de quien la produce. Conclusión. En conclusión puedo decir que el análisis de esta iglesia, que es el estilo barroco novohispano, o el barroco mexicano también conocido, fue un movimiento artístico que predominó durante muchos años en la Nueva España. Y en este movimiento, las formas clásicas y ornamentos se organizaban y manipulaban para que el espectador tuviera con mayor ilusión de movimiento o emoción visual. O bueno, eso es lo que a mí me transmite. El estilo barroco está caracterizado por ser muy saturado en sus adornos. El carácter dramático de este arte fue aprovechado por el estatus religioso y secular, tanto en la arquitectura como en la escultura, como ya lo mencionábamos anteriormente. Y de estas monarquías porque profesan esa religión. Es algo bastante increíble el ver cómo el tallado en la cantera y en las láminas de oro, para que los retablos de esta época eran tan delicados y fueran tan bonitos que hasta la fecha se conservan. Y siguen sorprendiendo al espectador por sus contrastes de luz, sombra y esas pinturas tan hermosas que podemos ver. Esto me ayuda y me nutre bastante en mi carrera como futuro arquitecto, ya que puedo distinguir las épocas de construcción que se han venido dando a partir de los siglos atrás, como en este caso el siglo XVIII. Y cuáles fueron y cuáles son las características del barroco y cómo aplicarlas a la actualidad.
En conclusión, puedo decir que el conocer todo tipo de datos históricos, tanto cómo están hechas las distintas construcciones barrocas, hasta cómo están formadas por sus creencias, nos ayuda a nosotros como arquitectos a poder comprender el entorno en el que se está estudiando. El templo de Santo Domingo de Guzmán es totalmente interesante para poder entender parte del barroco. Todas las modificaciones que hubo a través del tiempo se pudieron notar dentro de todas las mismas modificaciones en el uso que se les dio al templo. Ahora bien, no simplemente todo lo anterior nos sirve como datos que tengas que saber porque sí, sino porque también te puedes inspirar para futuros proyectos en lo que ya fue empleado anteriormente. Por otra parte, hacer el análisis de esta iglesia me parece bastante interesante, ya que puedo distinguir los materiales, las características de construcción que se ofrecían en el siglo XVIII y cómo aplicarlas en este siglo XXI y en una actual construcción, y así saber cómo poder entender esta saturación de pintura y adornos monumentales aplicados en la arquitectura actual. El exconvento de Santo Domingo ha pasado por distintas evoluciones, ya sea por distintas necesidades. Sin embargo, su arquitectura es asombrosa con un significado importante, ya que el convento dispone de muy atractivos patios y su decoración es igualmente armoniosa, alternándose las bóvedas con nevaduras góticas y las bóvedas con arcos fajones de medio punto, pero sin duda uno de los principales atractivos turísticos de Santo Domingo es la capilla del Rosario, donde Nuestra Señora ocupa un nicho con 4 columnas salomónicas. El oro diluido en todas sus tonalidades concita inesperadas secuencias artísticas en esta capilla que borra las demarcaciones entre la emoción religiosa y el arrobo estético. Podemos ver una clara combinación entre la arquitectura y la religión, una de las joyas más importantes de la ciudad de Oaxaca, y la forma tan directa de representar a los distintos santos y los significados de cada uno. Diversidad de formas, la mano de obra indígena le imprimió su toque peculiar, y aun cuando su retablo mayor se volvió a construir, la exuberancia decorativa está en todas partes. Es muy importante conocer la historia de la arquitectura, y es por ello que también es importante enfocarnos en las construcciones de los siglos XVI y XVII, que en su mayoría o las más representantes de la arquitectura barroca fueron las iglesias. Y es importante conocer las características con las que se hacía cada espacio, en cuestión de la decoración y la construcción, ya que en todo tenía un porqué de hacerse. Yo en lo personal no soy muy creyente de ninguna religión, pero que sin dudar esos espacios arquitectónicos te hacen quedar sorprendido, ya que la arquitectura sí ha avanzado, pero siento que es de valorar el esfuerzo de esas construcciones y la dedicación, porque hoy en día las construcciones no se enfocan tanto en esos detalles como lo hacía la arquitectura barroca. Muchas gracias por su atención.